soy Julio Martínez, socio de Eroski desde 2001. Trabajo en el departamento comercial y estoy en el programa de voluntariado de Eroski junto con Mundukide. Mi parte se desarrolla en Brasil. Estoy como voluntario en Brasil acompañando a las cooperativas del movimiento social de los trabajadores sin tierra. Entre mis tareas en Brasil, en las cooperativas, está el mejorar los procesos de trabajo, en crear dinámicas de organización, en acompañar las tiendas de productos ecológicos de la reforma agraria. También formo parte de un equipo de formadores que trabajamos en diferentes cursos de técnicos de gestión en cooperativas. Formo parte de un equipo de 7 personas que estamos distribuidos por Brasil, entre Ceará, Fortaleza, Sao Paulo, donde estoy yo, Paraná, Santa Catarina y Río Grande do Sul. El movimiento se valora muy bien nuestras aportaciones porque, si bien es cierto, yo llevo 2 años en Brasil y los resultados no se ven a corto plazo, se ven a medio y largo plazo, y ahora, después de 2 años, podemos decir que ya está empezando a dar los resultados cuantitativos. ¿Cómo definir la vida de un cooperante en Brasil? Pues como una vida muy activa. 2 días no son iguales uno al otro, mucha actividad, mucha intensidad, muchas cosas muy bonitas, algunas menos, bastante trabajo en soledad, también mucho trabajo en compañerismo. Es un poco, no sabría decirlo, pero es un poco de todo. Después de 2 años, esta experiencia es una experiencia que yo, además de valorarla mucho, como ya he dicho, es una experiencia que invitaría a todos a que le hicieran por lo menos una vez en la vida, para poder disfrutar de lo que es ayudar a otras personas.